huida de los nazis, testimonio de Peter René Pérez. Rogamos, por favor, silencien sus teléfonos móviles durante toda la actividad. Tiene la palabra el director general del Centro Sefarat Israel, Jaime Moreno Bau. Muchas gracias, presidente del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, Borja Fanjul, estimada María Rey, estimado Pedro René, muchas gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Agradezco al Ayuntamiento la excelente colaboración para la organización de este acto y es un honor dirigir unas palabras para presentar a nuestro ponente y nuestra actividad de hoy, que hemos realizado en conjunto con el Ayuntamiento de Madrid. El Holocausto fue el episodio más terrible en la historia de la humanidad. Ocurrió hace 80 años en tierras europeas de la mano de un régimen deshumanizado que banalizó el mal y lo convirtió en rutina, frente a la pasividad o la colaboración activa o pasiva de las poblaciones europeas. Pedro René viene a España a abrir su corazón, a ofrecernos su conmovedor testimonio. He pasado tiempo con él y sé que su historia merece ser escuchada para concienciar, para educar y para que jamás vuelva a producirse algo así. El testimonio de Pedro se quedará impreso en vuestro corazón de por vida y será la mejor vacuna frente al antisemitismo y frente a cualquier conducta discriminatoria que observéis. Centro Sefarat Israel se ha convertido en un potente instrumento de diplomacia pública para concienciar acerca de los peligros del antisemitismo. Y este tipo de actos sirven para educar y para pasar a las futuras generaciones la vacuna de la tolerancia, el pluralismo y la aceptación del otro. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra Borja Fanjul, presidente del Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Muchas gracias. Quiero empezar saludando a don Jaime Moreno, director general del Centro Sefarat Israel, a Ana Pellicer, coordinadora de Relaciones Institucionales en el Centro Sefarat Israel, a María Rey y, por supuesto, a Pedro René, superviviente del Holocausto. Las grandes ciudades están en constante transformación. El dinamismo económico y social es una bendición, pero puede conducir a una cierta obsesión con el futuro e ignorar el pasado, que significa tanto como ignorar a quienes somos. Por suerte no es el caso de Madrid. Como capital de España, nos sabemos depositarios de un extraordinario legado cultural que conservamos con la convicción de que conocerlo, estudiarlo y difundirlo es una tarea tan importante como la mayor inversión económica. Esta institución, el Centro Sefarat Israel, es un magnífico ejemplo de gestión de este legado. Al profundizar en la historia sefardí, el Centro Sefarat Israel profundiza también en la historia de España. Y de este trabajo extrae el material con el que constituye valiosos puentes entre el pasado, el presente y el futuro, entre España de hoy, la comunidad sefardí y la comunidad judía en general. Para el Ayuntamiento de Madrid es un orgullo formar parte, junto con el Ministerio de Exteriores y la Comunidad de Madrid, de un consorcio entregado a una labor que enriquece la vida cultural de nuestro país y que amplía nuestros horizontes. Recordar puede ser doloroso, pero siempre es un deber cívico. Incluso los hechos más atroces pueden caer en el olvido y su significado puede manipularse. Por este motivo, la comunidad judía ha dedicado un gran esfuerzo a proteger y mantener viva la memoria del Holocausto. Ahora que volvemos a escuchar discursos que justifican o banalizan el genocidio, es fundamental volver a dar voz a las víctimas del Holocausto, escuchar de nuevo sus experiencias. Es un gran honor para el Ayuntamiento de Madrid y para el pueblo de Madrid acoger en este Centro Cultural Contemporáneo Conde Duque un acto en el que tendremos la oportunidad de escuchar el testimonio del superviviente Pedro René Pérez. Señor Pérez, amigos del Centro Sefarat Israel, gracias por este acto y bienvenidos a nuestra casa, bienvenidos a Madrid. Muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias por dejarme tener esta charla o escuchar, porque aquí hemos venido a escuchar y a tener muy presente la memoria, que es la esencia de la humanidad.
si no recordamos de dónde venimos, quiénes somos, y los que han sufrido no podremos evitar que las futuras generaciones repitan los mismos errores. Hoy venimos a escuchar, a compartir, a tomar testimonio y a trasladar a todos los que podamos a nuestro alrededor esa historia real que forma parte de nuestro capítulo más oscuro, con el compromiso entre todos de hacer nuestra pequeña aportación para que esto no se repita. Peter René es una persona que sobrevivió al Holocausto. Su pecado era formar parte de una familia sefardí, madre católica, y consiguió huir siendo un niño de la mano de su madre. Luego consiguió huir su hermano también, pero terminaron en esos campos horrorosos donde se colocaba, donde se aparcaba la gente indeseable, donde tanta gente murió y sobre todo donde se produjo tanto sufrimiento y tanta vergüenza cuando pensamos que en vez de ayudar en ese momento no queríamos ver. Que nunca se nos olviden testimonios como el de Peter René. No dejemos de ver y no dejemos de escuchar ese sufrimiento y de transmitirlo. Yo poco más tengo que decir, nada más que dejarles que lo comparta con nosotros y luego trasladarle todas esas preguntas que nos surgirán de esa experiencia de vida, cuando usted quiera. Bueno. Gracias. Si no escucho o si no entiende las dos cosas, hay uno que va a ayudarme. Nos van a ayudar, sí. Muy bien. Pues cuando usted cuéntenos, esta mañana ha estado en el Senado compartiendo, estamos viviendo esos días en los que recordamos y no queremos olvidar esa experiencia y ese sufrimiento. Usted era muy niño, pero es una vida marcada por ese sufrimiento. Sí. ¿Qué es ese testimonio que usted quiere trasladar para que nunca olvidemos la historia de nuestro continente, esa historia que nos ha marcado a todos? No he entendido exactamente lo que esperas. Sí, yo espero que nos comparta esa experiencia vital que usted va explicando al mundo para que no se olvide el Holocausto. Sí, pero no olvidar que yo, entrando en el campo de concentración, porque antes había otros campos, el campo de concentración entró en el febrero de 1941 y yo he nacido en noviembre de 1936, es decir, que a mi edad, tenía 5 la años. primera cosa que he visto, no entendió nada. Entrando en un campo con gente de toda parte. Había republicanos de la retirada, había payos y gitanos, que en este momento no podía, no tenía ninguna idea de todo esto. Había judíos, que yo no entendía porque en la oreja joven que tenía había el habla sefardí, el ladino, y estos hablando muchas veces el yiddish, que no, en estos tiempos, ahora entiendo mejor qué dicen, qué pasa. Y había el francés, que bueno, íbamos a París, yo con el brazo de mi madre en 1939, es decir, que yo no entendía nada. Al inicio fuimos reunidos, pero a la primera enfermedad había muy sencillamente poner los enfermos contagiosos en enfermerías. Pero muy pronto, como había muchas situaciones, había que separar las familias, poner los hombres aquí, las mujeres de la otra parte, los niños separados también. Yo fui separado de mi hermano. Yo no podía hablar con ninguno al inicio. En islotes diferentes. Con alambrada de púa estaba cerrado. Enfermos o no enfermos, no importaba nada. Había que separar las familias, porque es sencillo. Una familia unida puede a veces huir. Una familia separada nunca lo va a probar. Perdida. Claro. Porque las guardias estaba gente ya de edad. Porque los jóvenes
capaces de trabajar de Francia, estaban ya en Alemania a trabajar. Y el armamento estaba, no sé, de tiempo de Napoleón o antes. Pero había evasiones, solo de gente que no tenían familia. Esto sí. Y me dijeron que había evasiones, sí, frecuentes. Ya. Y así me encontró un barracón inimaginable ya, porque, por ejemplo, los colchones llenos de paja que habían utilizado cientos de otros niños, claro que estaba lleno de orina, que estaba imposible de vivir aquí. La comida, nabos, una sopa de nabos. Había, decimos, en un cubo, había un nabo. Y un cachito de pan, al inicio 50 gramos a persona, a los niños menos, pan enmojecido y después menos de 50 gramos. Estaba todo, nada más. El agua sí había de vez en cuando un grifo. Si nos dejaron salir del barracón, se podía beber. Los enfermos no hablo. Medicina, ninguna. No había nada. Había médicos presos, ellos también. Había enfermeras también presos. Que ellas también venían de toda parte del mundo. Y recuerdo el sonido de un médico español que hurlaba que había perdido casi la razón. No hay medicina, no hay nada aquí, ha perdido la razón. Este sonido se me ha quedado claro con la ayuda después de mi madre, que se puso también enfermera voluntaria, pero nunca en mi islote. No podía verme. Me ha visto 3 veces en todo. Bueno, continuamos. ¿Cuánto tiempo estuvo así aislado de su madre y de su hermano? Más o menos. ¿Recuerda cuánto tiempo esa situación? En el campo, ¿cuánto tiempo? Sí, ¿cuánto tiempo allí sin poder estar con ella? Bueno, en todo entramos en febrero de 1941 y salimos como uno de los últimos en septiembre. Tengo el papel de mi madre o de mi padre. En septiembre de 1942. Y unos pocos días después entraron los alemanes. Había que sacar afuera en pocos días todos los presos. Es decir, que la mayoría iba directamente a Auschwitz o a Mauthausen. Los españoles a Mauthausen. Pero se podía salir a veces. Especialmente en el año 42 faltaba en Alemania toda energía y abrieron en los países ocupados las antiguas minas. No muy lejos había una mina de lignito, un carbón que no vale, pero la abrieron. Y mineros de profesión podían salir con la familia. Judíos al inicio no, claro, un judío gitano tampoco, porque fuimos un poco iguales en el valor, es decir, muy bajo. Salieron mineros republicanos, gente de la retirada de profesión, que venían de Jaén, de la Unión, bueno. Faltaba gente. Faltaban trabajadores y poco a poco, bueno, un gitano, no importa, es minero. Y después, peor, no es minero, había un sistema y mi padre colaboraba
a hacer salir, porque él hablaba francés, el antiguo español, en pocos días el castellano, porque la gente se reía. Y había, por la mañana, es pasar listas, no todos los días, pero muy frecuente. Los enfermos, como yo, en el barro o en el polvo, sin, bueno, la tierra. Y los otros, así. Y pasaron los hombres. Y se podía levantar la mano. Los republicanos levantaban esto y preguntaban. O decían, yo soy minero. Bueno, ¿tienes papeles? No, todo quemado, claro. Y inventaron en poco tiempo. Yo lo conozco, es minero, pero no vale este hombre porque hablaba con mi mujer y hasta eso. Es verdadero. ¿Tú sabes trabajar? Yo sí. Así, yo tengo que estos sonidos en la oreja. Bueno, ¿sales con tu... ¿Tienes familia? Sí, sí, sí. Salieron con papeles a trabajar. Tenían que presentarse aquí el mismo día, el día después. Había un camino que hacer. Esto todo, pam, pam, estampilla. Autoridades también, no solamente francesas, había centros alemanes. Y había la Gestapo, y había el SS y todo, pero no se veían. Y así, a un cierto momento, dijeron a mi padre, tienes que salir porque hemos oído que cierra la mina y van todos al campo. Y bueno, mi padre levantó la mano y decía, yo soy minero. Coño, tú eres un judío no trabaja. Bueno, mi padre, boxeador en su juventud, en un club judío en Viena, que yo estoy frecuentando ahora, no de boxeador, pero entrenamiento muy duro. Decía así, y además estoy búlgaro, nacido en Bulgaria. Bulgaria estaba en el eje, es decir, pero estaba judío. Y mi madre, católica, y tenía 3 hermanos en el ejército, en la Wehrmacht alemana. Sí, estaba verdad. No han vuelto ninguno de los 3. Porque teniendo uno una novia judía, el otro era francamente socialdemócrata declarado o comunista. No volvieron ninguno de los 3. Y no se sabía dónde y cómo han muerto. Esto explica mucho. ¿Usted consigue, su familia sale gracias a que su padre se va a trabajar a la mina? Sí, salimos. Estaba dependiente del jefe del campo. Y tengo su nombre y apellido, Pierre Ludman, que estaba miembro de la SS, porque venía de Alsacia y hablaba y francés y alemán. Y así mi madre, a uno de estos pasar listas, levantó la mano, tengo algo que decir. Bueno, sabían, esta es cristiana. Bueno, área. Dice el jefe de campo, vengo arriba. Madre, en el estrado, como aquí, decía, yo tengo 3 hermanos en la Wehrmacht, etc. Y este hombre, jefe de campo, le decía en alemán, la puta de un judío no puede tener hermanos en el glorioso ejército alemán. Mi madre, yo estuve en el barro o en el polvo, no recuerdo cuándo exactamente se ha pasado. De la mano, ¡pum! ¿Te pegó? Tenía 1,60 m, este hombre 1,85 m.
Esto lo vi. La mano de mi madre, ¡pum! La guardia, los dos con la culata Me pegaron a ella. aquí en la costilla, lo rompieron, claro. ¿Y usted estaba allí? Se quedó a tierra. Estaba un miedo para mí, para mi padre, para mi hermano, todos en otra parte. Y querían de nuevo el jefe de campo. Stop. 1 minuto de silencio total. Esto recuerdo, con el miedo por mi madre. Y después de 1 minuto decía, rentrez dans le rang, vuelve en tu posición. Había nada. Es decir, que con coraje. Eso servía. Mi padre burlaba en francés. Mi rey, el rey de Bulgaria, lo va a hacer ahogar, no sé cómo se dice. Ahorcar. Ahorcar, sí. Esto no se dice a un jefe de campo. Este hombre no decía nada. Un joven, es. Pero no ha pasado nada a mi padre. Y cuando salía de la mina, este jefe de campo, bueno, lo cogieron unos pocos tiempo después de la liberación. Bueno, lo hicieron en un tribunal de 2 horas. No estaba a ahorcar, estaba a la guillotina. Bueno, claro. Pero fuimos a la mina y encontramos aquí, de nuevo, españoles, payos y gitanos. Al inicio en pequeñitas construcciones de madera, lo que es en el sur de Francia, una tontería total, pero bueno, se puede hacerlo rápidamente. Y como no habían tantas construcciones, fueron separados en 2. Había una familia más grande, nosotros en 4, en la parte un poco más grande, y separada por una puerta cerrada a llave. Una familia un poco más pequeña, una familia que se llamaba Vargas. Por cierto, un gitano. Sí. Y no sé si se llamaba porque hay una lista de este campo, hay Vargas Pedro, Vargas Francisco, Vargas no sé. Estaba un Vargas, de la altura de 1,50 m, con una mujer. Fuerte. Sí, y con un bebé de unos pocos, bueno, no sé, unos pocos meses. Y un día de noche venía la gendarmería, gendarmes, guardia civil, para explicarle, con bota en la puerta, en nuestra puerta. Ouvrez, bueno, mi padre abre. Hicieron un bacaro para sacar de nuevo a mi padre. La Gestapo había descubierto, es un judío. Tenemos que recogerlo para enviarlo a Auschwitz. Claro, estaba muy importante. Bueno, 2 o 3 de la mañana, mi padre hizo una mochila pequeña y detrás de esta puerta de separación gritaba Vargas: «Hombre, ¿qué pasa?» Por la primera vez había hablado con mi padre, porque él decía, yo no hablo con judíos. Ya. No hablo con los judíos. Bueno, mi padre le dice, tras la puerta cerrada, no pasa nada, Vargas, todo tranquilo. Pérez, ¿qué te pasa? Hay gente en tu casa. Dice, no, es la Guardia Civil que viene a recogerme una vez más. Pero no la familia se queda. En 30 segundos, esta puerta de separación iba a pedacitos, pasaba Vargas. ¡Pum! Con un cuchillo de cocina así. El primer gendarme iba a tierra, había el cuchillo aquí. Vargas. Mi padre, de boxeador con reflejos muy rápidos, se encogió a Vargas, le puso a tierra afuera del gendarme y decía, idiota,
tu familia, la niña. Él no hablaba. Y la mujer hurlaba, mátalos, sangre. Esto lo tengo en el oído. Mi padre, bueno, lo mantuvo, deja este cuchillo. Y lo puso con el pie en un rincón y explicaba a los gendarmes que ya con el fusil es un idiota, es un loco. Después de unas discusiones, mi padre hablaba francés, estaba fácil. Los gendarmes decían, bueno, ok. Y íbamos con mi padre, pero lo hicieron escapar. Sí, la Resistance ya trabajaba en el viaje de un otro campo o prisión. Decían, tú te vas ahora a orinar aquí adentro. Mi padre decía, no hay ningún vecino. Toma tu mochila y vas aquí. Ya. Bueno, mi padre ya tenía la idea que pasaba algo. ¿Qué pasaba? Sí. Estaba afuera en una carretera y una voz que decía debajo de esta ventana, a mirada abierta, dice, hombre, salta, pero en primero la mochila, en francés, sí. La Resistance. Mi padre no sabía, salta, idiota. Ha saltado la mochila, él ya ha desaparecido. Para volver 2 semanas después, con papeles falsos o algo, eso no recuerdo. Mi padre no me lo ha nunca explicado. En este tiempo, porque quien lo sabe, no habla. Sí. Después no estaba tan importante. Y se presentó en la mina. ¿Volvió? Sí. Pusieron en la organización, si digo así, un otro nombre y estaba. ¿Volvió para buscarle? Sí, trabajaba. Y trabajando tenía paga y la familia podía vivir. Y en cierto momento no lo buscaban más porque dijeron, bueno, ha desaparecido o ha muerto o no sé qué. Y no había nada. Y encontrando a Vargas de nuevo, Vargas no mira. Y dice, hombre, ¿qué hiciste? Una tontería. Miraba y decía, ¿tú me hablas ahora? No. Pero no puedo admitir que en mi casa, una familia que son huéspedes de mí mismo, sean de noche maltratados y además por la gendarmería y muy además por una gendarmería francesa. Mi padre se puso de reír. Vargas reía también. Y cuando se encontraban en el futuro, había la sonrisa en los ojos de los dos. Pero Vargas, para no perder la cara, yo no hablo a los gitanos, con los judíos. Desde este momento ya he entendido mucho más. Ya. He empezado a amar lo gitano. Ya. Antes, claro, Paco conmigo en el campo de concentración, que se murió prácticamente nosotros tumbados de la mano. Y yo siempre, muy sencillo, después de unas horas, él no hablaba, no reía, porque él me decía, tu madre viene esta noche a verte, unos pocos segundos a abrazar, pasando debajo del hilo. Estaba muerto, porque, bueno, los gitanos no habían mi constitución, que yo venía de una familia rica. Ellos ya, gitanos normalmente no tenían las posibilidades de españoles normales. Sí. Además, la guerra civil, había penuria de comida. ¿Sí? Usted era muy niño cuando vio la muerte por primera vez.
Sí, bueno, ha sido, Su vida, sí, su infancia. sí, sí, sí. Es el inicio de acercarme a los gitanos. Y una cosa curiosa, si encuentro un Sinti o un Roma en Viena, me vienen, me hablan. Y no sé por qué, y nunca. Entonces, una cara diversa a mirarlos. Y ha empezado este amor que siguiendo con el flamenco, estaba una posibilidad de acercarse. Por esto tengo el pelo largo. Muy bien. Porque se podía entrar en los primeros tiempos que iba yo a Andalucía, en locales donde había solamente gitanos, con un cante. Yo quería entrar, escuchar. Y a la puerta había un gitano un poco fuerte y me miraba y gritaba, no, tenle el pelo largo, no es un rapao. Y poco a poco he empezado en Chiclana, en Conil, y poco a poco entro en el mundo Gitano. flamenco, que sea pago o gitano, Sí. no importaba. Nunca me ha importado la raza ni la religión, porque raza no somos ganado. Ganado, como se dice. Sí, sí, pero Sí, les sí, trataron no así. importa. Usted No, creció ese- tratado como si no fuera un humano. Sí, la palabra ganado para Sí. los gitanos es una palabra positiva. Sí. Mirando a gente dice, buen ganado. Sí. Bueno, y poco a poco he entrado en el flamenco, que yo tenía miedo del flamenco, Sí. porque el sonido, el fandango típico, Sí. había, son como, ¿cómo puedo decir? Imágenes que me venían y que Sí. pasaban sin comprender exactamente lo que estaba. pasaba? Un flash, como se dice Sí. en inglés. Y me daba miedo. He empezado no con el flamenco, he empezado con el habla, es decir, música de Colombia, de México, todos los charros, los cantes de la Revolución Mexicana, para no entrar en el flamenco, pero del otro lado estaba una obsesión Ya. por años. Ya, no me Por- extraña, claro, usted vivió una experiencia que marcó, ¿no? Al final, dentro del sufrimiento, allí no había diferencias y hombre que decía no hablo con judíos, arriesgó su vida Sí. por una familia judía. Me decía usted que luego se veían y sonreían con los ojos. Por lo que usted cuenta, su familia sobrevivió de milagro, porque siempre se rebelaron. Su madre golpeando, su padre escapando y volviendo para buscar una manera de alimentar a su familia. Y es como un milagro que en algún momento no los hubieran separado y no hubiera terminado ahí, como pasó con los hermanos de su madre, ¿no? Al final de ese tiempo consiguen salir adelante como familia después de la guerra. Sí. Estaba, para mí, hoy lo puedo decir, la única posibilidad de seguir a sobrevivir, porque yo fui muy enfermo. Yo fui enfermo físicamente hasta la edad de 30 años. Tuve que hacer curas en Italia, Montecatini, privado, había que pagar, me pagué. Yo dando clases, todo esto para curarme. Hizo cura en Montecatini para casi 10 años. Para Y curarse costaba mucho, claro, pero... de las enfermedades del campo de concentración. Sí, claro. La penuria que había, las enfermedades, la disentería por mucho tiempo. La mayor parte de los niños se morían de deshidratación. Ya. Yo, bueno, no sé por qué. Yo, bueno, una constitución de toro. El hijo de Bueno, boxeador. estoy aquí a 87 años. Ya. Sí, bueno, afortunadamente, para hablar con nosotros esta tarde, pero
tengo que decir que había mucho apoyo psíquico sin que yo lo sabía, de los españoles, de los gitanos, de esta gente, la gente del sur, Ya. que me daba, había la sonrisa de un gitano, un gitanito, estaba como una consolación, estaba un alivio. En estos tiempos, las primeras amistades, también con Paquito, que se murió, mi mano, estaba con gitanos, porque había esta gente muy abierta. Y lo he vivido ayer y hoy, después y antes del Senado. Estaba en mi gente. Ya. Es increíble. Usted no tuvo niñez, no fue niño realmente, porque un niño de 5 años que entra en un campo de concentración dice, no entendía nada. ¿En algún momento se dio cuenta de que eso era la vida que tenía? Hambre, enfermedad, separación de su madre. Y la separación. La No separación, olvidarlo, que es lo más difícil. Para los gitanos y también españoles hay mucho más. La familia es una cosa Más muy unión fuerte. familiar. Ya también esta fuerza de atracción, hermano, hermana, bueno, tío, mucho más que también pienso yo que para los judíos que ellos faltaba la madre, faltaba el padre, faltaba el abuelo, pero no la familia mucho más grande. Ya. No estaba más fácil para ellos, en contrario, porque casi no entendía nada y siendo ya más enfermos que yo, se perdía. Y además, no continúo en esta dirección mucho más que los judíos, especialmente ashkenazí, que venían de Francia, fueron los primeros a ir a Auschwitz, claro. Españoles republicanos al nivel un poco más alto, gitano no, pero ellos, bueno, tenían unos meses o medio año para irse a Mauthausen. Así estaba. En aquel momento ustedes no sabían dónde se llevaban a la gente. Que salimos nosotros y unos pocos otros, así, con declaraciones trucadas, y yo lo conozco, Ya. no sé por qué. Pero no estaba bastante para creer, porque mi padre y mi madre, cada uno en su religión, han perdido completamente la fe. Y así yo no tenía una instrucción religiosa, un poco por tradición me explicaba. Mi padre, y para la tradición católica, mi madre, pero explicándome. No había fe en detrás. Y yo preguntaba, aquí hay una iglesia, aquí sinagoga no había, en el sur de Francia. Mi madre, yo no entro. Mi padre, tampoco si hay una sinagoga, yo no puedo creer. Porque me decía, mira, nosotros judíos, posiblemente siendo el pueblo elegido, tenemos que sufrir. Posiblemente es así. Pero los gitanitos, los hijos de republicanos, de homosexuales de la familia, ¿qué hicieron? ¿Por qué? ¿Dónde estaba? Es normal. Y mi madre lo mismo, y en palabras mucho más duras. No podía. Y se ha quedado así. En la fin de sus días, más de 90 años, pero muy enfermo, psíquicamente a tierra. Para mi hermano estaba peor. Él se murió a 66, 7 años y estaba muy mal. Psíquicamente estaba un hombre destruido completamente.
Porque él era mayor que usted. Es así, mayor de 7, casi 8 años. Entonces Claro. él ya entendió cuando llegó al campo de estaba- concentración lo que había allí, ¿no? Y eso le Decía, marcó. por ejemplo, nunca fuimos en un campo de concentración. No, Este papel que él lo negaba. pues decíamos salir, esto no vale, esto es una... Decía, yo no soy judío. Y decía tampoco, yo no soy católico, yo no soy... Es decir, que yo, ya adulto, he probado ir con él a un psicólogo Ya. diciendo, bueno, yo también estaba en mentira, pero en 2 es más fácil. Decía, si tú eres tonto, Ya. pero yo no tengo ningún problema. Negaba esa realidad. negativa. Tenía problemas cada día. Estaba nada que hacer. Mi madre no hablaba tanto, pero sufría y lloraba mucho. Lloraba. De noche había perdido 3 hermanos, había perdido una gente u otra gente de su entourage, Sí, su entorno. que eran judíos, comunistas, anarquistas, lo que quieres. ¿Dónde está? Afuera. ¿Dónde se murió? No se sabe. Es duro, es muy duro. Pensaba volviendo a Viena, porque ella era un niño de 16 niños, todos educados, todo bien. Quería su familia. Nos miraban un poco, ¿por qué no tenéis dinero? Estás vestido como, bueno, Como gente de la calle, no había nada. No podían entender lo que había pasado. Sí, que ustedes volviendo de un país glorioso y nosotros hemos perdido la guerra. Había cosas que no se podían entender, pasaban cosas imposibles para mí. Yo recuerdo qué pasa. Mi padre quería volver de nuevo en Francia y con el sueño de volver a España, claro. Nosotros sefardí, Sí. hablando del año que viene de Jerusalén, no, volviendo a Córdoba, a Sevilla o a Toledo, claro. Siempre quiso volver a España para empezar otra vez aquí. Su padre. Su padre quiso volver a España para seguir. No se sabe. No. Él decía, en fin de la cuenta, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes? Decía, no lo sé. No lo sé. Qué tremendo. Bueno, vamos a inventar algo, Zaragoza. Zaragoza, ¿conoces esto? No. No recuerdo. No podían comprender que son 500 años pasados. Claro, 500 Y años. que después de 500 años hablaba solamente de España. Y él me decía, tú vas a hacer 2 cosas. Tú vas a volver el club deportivo de Jacoa, fuerza. Y la otra cosa es, tú vas a volver a España. He entendido decir volver, no nunca he sido en España. 500 años es nada. Para nosotros que tenemos una historia muy larga. Sí, Y aquí está el señor Pérez sentado en España, sí. compartiendo la historia. Eso es. Aquí está. Y yo decía, Ha cumplido. y lo decía de todo corazón, mi España querida, Ya, nuestra España querida. ya. Sí. Y no Nuestra historia. importa el partido político. Y lo digo francamente, abiertamente. No, claro que no. ¿A quién le importa? No importa, ¿qué es un partido? Que es un partido con el sufrimiento, con la historia, con la vida que ha vivido su familia, que es un partido. Qué pequeños somos y qué grandes nos creemos, ¿no? Al final es la enseñanza, ¿qué más da, no? Lo importante era, bueno, usted ha recuperado esas raíces. Supongo que es muy difícil ver el odio y el sufrimiento cada día
en este mundo después de lo que usted vivió y que nadie pueda entender que no podemos repetir errores. Y la cosa para la cual estoy luchando hoy, es un poco tarde, pero siempre, Nunca es tarde. no odio, por favor, no odio. Y no empezar con el mobbing, por ejemplo, a los jóvenes. No, A odiar. porque es la base de mucho más y de cosas terrificantes, y lo sabemos de nuestros días. El odio destruye todo. Es imposible. Hay que comprender el otro, pero no con los libros, con el corazón y mucho más, como dicen los andaluces, con la entraña. Eso, sí. Esto vale. Y bueno, si tengo unos años más, vuelvo a España, siempre. ¿Es su Sí, casa? claro. Aquí hay buenas caras, buen ganado. Sí. Sí, desde luego que sí. Hay buen ganado. A veces se nos olvida que somos un país de buenas caras, buen ganado y una historia que nos tiene que recordar que el odio solo sirvió para romper familias, ¿no? Y ahora a veces se nos olvida y enseguida volvemos otra vez a los mismos errores. Pero está bien esas pequeñas lecciones que nos está dejando René. Yo creo que esa pared que separaba a la familia Vargas de la familia Pérez, Sí, era claro. una pared cultural que se rompió en el momento en que la amenaza real llegó a la puerta y el señor Vargas estaba dispuesto a matar a un gendarme Claro. para para salvar a una familia que estaba siendo tratada injustamente. Y mucho más tarde, en un pueblito de la provincia de Cádiz, que se llama Paterna de Rivera, donde hizo yo con mi amigo difunto 3 discos de flamenco de la janda, flamenco de la tierra, no puro y clásico, no, pero la gente que canta delante de la barra o antes arando con los bueyes, esto. Y no son malos. Y aquí mi gran amigo, el niño de la cava, Francisco Guerrero Jiménez, lo hizo un disco medio gitano. Él decía, no sé, tengo algo de gitano. Yo vengo de Egipto. Digo, ¿de Egipto? Sí, hay una letra, no recuerdo el palo, que dice, yo vengo de Egipto. Es un gitano que canta. Él decía, bueno, yo vengo de Egipto. Y me explicaba, yo soy analfabeto. Analfabeto. Sí. Ahora, estuvo asiento y hablando de nuestra vida. Y él hablaba tiempo arando, pobre, sin nada. La herencia que hizo de su padre estaba una cuchara de madera. Eso fue lo que recibió. Es algo, es algo. Es algo. Y yo le hablaba del campo de Ribesaltes, de los gitanitos, y escuchaba. Y a un momento me dice, ¿tú sabes que somos hermanos de hambre? Yo lo miraba y dice, sí, tú detrás de la hambra, yo delante, pero comimos casi lo mismo. He aprendido mucho de este hombre, muchísimo. Bueno, es increíble, sí. Igual que nosotros estamos aprendiendo, ¿no?, de su experiencia. Yo creo que la gente que está escuchando con el mismo, no sé cómo decirlo, emoción, ¿no?, que yo tengo aquí, seguro que alguien quiere hacerle una pregunta y quiere compartir alguna inquietud también, y es el momento, ¿no? Mira, aquí hay una persona en esta tercera fila, yo no sé si lo veis, ahí, señor con jersey gris. Qué bien. Buenas tardes.
Me alegra haberle escuchado toda la historia que ha contado. Y también felicitar a la Casa Sefarad por la enorme labor que están haciendo. Le voy a hacer dos preguntas. Usted estuvo en Ribasaltes, en el campo de concentración. Todo lo que está escuchando de usted es un acto de conciencia, de justicia histórica. Le felicito por lo que está diciendo. Y segundo, usted tiene una relación muy intensa con los gitanos. Son dos comunidades, la judía y la gitana, que a lo largo de la historia, siempre la supervivencia, han estado hermanados. Y una cosa que me encanta es la alegría y el optimismo, donde habla usted muy bien de la comunidad gitana. Y para terminar, la tercera pregunta es, ¿usted cree que es posible una paz entre Israel y Palestina? No quiero que profundice mucho en eso porque es una cosa muy política. Sí. Y si es posible, pero lo veo muy difícil por el odio y el antisemitismo que existe. Bueno, yo no sé si lo ha Y para escuchado terminar, bien. Sí, dígame. Usted venga aquí a España, es su tierra, venga cuando quiera y es bienvenido a comer jamón, queso, lo que usted quiera. Esto es su casa. Claro, esta es su casa, eso está clarísimo, y yo no creo que haya ninguna diferencia en la españolidad de Pedro, de Peter y en la nuestra, ¿no? Porque al final ese sentimiento, es alma, es herencia cultural y él la recibió. Le preguntaba, le decían que gracias por compartir esta experiencia, ese testimonio de justicia, ¿no? Y también por compartir ese testimonio de hermanamiento con el pueblo gitano que ha sufrido también, como el pueblo judío. Y sin entrar, decía, en política, pero si usted tiene esperanza de que haya paz en Israel, entre Israel y Gaza, que estamos viviendo terribles momentos tan dolorosos, ¿ha perdido la esperanza de que haya paz? Yo vivo porque tengo una esperanza loca, pero la tengo siempre. Y lo que digo a los jóvenes es no dejar de mano, hablando en andaluz, no dejar de mano de luchar para un mundo mejor. Y nunca dejar ponerte en el pesimismo. El optimismo, si es loco, no importa, pero seguir en esta cosa. Es mejor reírse que llorar. Y mejor que hacer algo que estaba aquí desesperado. Lamentándose. Sí, pero es duro. Es difícil. Es el lado más duro. Y más duro de amar que de odiar. Mucho más duro. Es más difícil, más trabajo, ¿verdad? Sí. Hay que hacer más Pero esfuerzo. vale la pena. Yo creo que usted tuvo una enseñanza maravillosa por sus padres, porque tal como eran, de dónde venían, lo normal es que se hubieran muerto en ese campo. Pero tenían ese espíritu de lucha, y no solo de lucha, sino de esperanza y de sentimiento positivo, de vamos a salir la familia. No sé cuántas familias salieron de ese campo, enteras, pocas supongo, ¿no? Es casi imposible que salimos de este campo. Pero es un milagro. sí. Bueno, un milagro tengo no, los es en la papeles de lucha. salida de mi madre, dando el ejemplo. Es búlgara y es aria. 2 puntos positivos que salga. Ya habían en la mente habían separado de mi padre. Mi padre ha salido por ser minero. Y no otra cosa. Y mi madre, aria. Y búlgara. Estaba un mundo tonto. Bueno, loco. Pero había a veces unas posibilidades imposibles. Sí, había esas circunstancias. Creo que hay una persona ahí que quiere también preguntarle algo. Hola, sí. Buenas tardes, Pedro. Muchísimas gracias por tu testimonio, como tu experiencia en el campo de Ribesaltes en Francia. Estoy aquí, Pedro. Hola, soy Rosa. Sí, Ah, pero me reconoces la voz. Quería preguntar, tenía 2 preguntas. ¿Cómo fue la huida desde Viena, desde la comunidad sefardí de Viena? ¿Cómo fue la huida hasta Ribesaltes? Y luego, ¿cómo fue la vida después en Viena para vosotros? Gracias. ayúdame un poco. Primero,
¿Cómo fue el viaje de Viena a Ribesaltes? Es una historia muy larga, ¿eh? Necesitamos, bueno, una media horita más. Bueno, pues entonces ¿cómo fue la vida en Viena después? O si no, ¿cómo fue la ¿Cómo vida la en vuelta? Viena después? Nos ha contado lo difícil que era que entendiese la gente En de Viena Viena. después no estaba el paraíso, estaba en contrario La un incomprensión. mundo ajeno a mí totalmente. Gente que me miraba así, yo con la boina en la cabeza, tradición en el sur de Francia, me miraban. Uno decía, por cierto, es un judío. La gente que tiene la cabeza cubierta son judíos. Y ya había el odio. Y bueno, entrando de nuevo en Viena en pedacitos por las bombas, la gente que nos miraba de un ojo muy malo, porque fuimos de la parte de los héroes de esta guerra y no la parte perdiente. Estaba muy negativo, ¿eh? Además, había nada. Y los que encontramos nuestra casa ocupada, no posibilidad de tener todo. Los taxis que estaban en la calle, decía el juez, porque mi padre iba a buscar la justicia, le dijeron, mira, si tenemos de nuevo los taxis, él no va a tener nada. Lo dejamos a él, ¿no? Lógica. El que se había quedado en la casa, claro, ¿no? En la casa no, fuimos en un asilo con otro judío. Todas sus cosas Displaced desaparecieron. persons, como decía, gente desplazada. Bueno, una sala grande, estaba una villa de judíos que ya estaban se quedaron en Auschwitz. Bueno, tuvimos mi familia en 10 metros cuadrados, un poco menos. Con cubiertas tendidas, Ya. estaba la separación. Pero para su madre, que era de allí, o sea, volver a Viena sería la esperanza de recuperar la vida que había perdido. Y Claro, no había nada. No había nada para esperando. ella estaba imposible. Recuerdo que había momentos de rabia y lo había también del otro lado. No había nada que comer, no había nada que ponerse. Un día había organizaciones judías que enviaban de Estados Unidos cosas de la UNRWA, de la CARE, esto. Iba a la Unión Judía de Viena y se presentó. Digo, bueno, mi marido es sefardí y con los 2 niños de la mano necesitamos comida, necesitamos ropa para ponerse. Y miraban a los papeles, como antes, como en medio de la guerra de nuevo, mirando papeles y hablaban. Y uno decía, es una goite, es una aria, es una no de nosotros. Y los hijos no son judíos, porque la madre no es judía. Ya. Sí, ha pasado en las cabezas de todos este sistema de segregación, Sí. judío, gitano, Había discusión porque unos decían, pero bueno, el marido, los niños, que tenemos papeles que se quedaban en Austria también, en la parte católica, con 15 hermanos y hermanas, había el documento no quemado. Sí, pero no tenemos. Hasta que uno se levanta detrás y dice, esta mujer es más judía que todos nosotros, porque se iba voluntaria en el campo de concentración para salvar a sus hijos. Bueno, ha cambiado un poco, pero de todos los modos no había nada. No había nada.
ellos también no tenían. Un día me enviaron, no de Viena, directamente de los Estados Unidos, un paquete de ayuda. Había 31 corbatas y nada más. ¿Qué hago un niño con 31 corbatas? El mundo estaba loco. Estaba la tontería de muchos americanos, dejamos algo. Bueno, 31 corbatas. 1, 2 o 3 las tengo en casa. ¿Es un recuerdo? Sí, claro. Había unas que no podía conservar porque había unas chicas desnudas con, bueno, mi madre afuera. Esto lo enviaron a un chico de, en este tiempo, o sea, bueno, tenía 12, 13 años. La guerra transforma también los hombres en tontos. Es como el desprecio, el odio, la guerra, los muertos, los heridos, y transforma un poco la cabeza. También de los americanos. La guerra no se acababa nunca para su familia, porque si vuelven a Austria, pero no pueden volver a hacer una vida digna, porque no tienen nada, ni le devuelven sus propiedades, ¿cuándo vuelven a tener una vida con un poco de comodidad? Mi padre se puso chofer de taxi, no con sus taxis propios. Lo pagaban muy mal, y decía, bueno, tomo todo. Al inicio no había nada. Había unas alocaciones de organizaciones judías más arriba, pero poco. Pero los otros no tenían nada, tampoco. No había diferencia, pero en vez de encontrarse, había de muchos este odio. Sí. Son cosas que hoy no entiendo. ¿Cuánto tiempo, cuándo empieza usted a ver que reconocen el sufrimiento de su familia, de la gente que pasó por ese campo? ¿Cuántos años tarda en decir por fin empiezan a ver que nosotros éramos inocentes, que fuimos arrastrados y ya nos ven con respeto? ¿Cuánto tiempo pasó hasta que usted empezó a recibir respeto de la gente que le rodeaba? Ayúdame un poco. Te pregunta, ¿cuándo fue el primer momento que notaste respeto y que notaste que notaban lo que sufriste o lo que sufrió la familia? El primer momento Exactamente de qué. ¿De cuándo? ¿De qué? ¿De cuándo usted ve que la gente ya no le ve como un paria, un judío, cuando dice alguien, como menos, cuando alguien empieza a decir, Dios mío, esta familia ha sufrido por una injusticia? Yo pienso que yo he vivido el antisemitismo, el antihumanismo en el campo de concentración, después no en la mina, ni con los trabajadores de la mina, pero la gente del pueblo, la CONET, que unos colaboradores, los padres, en el tiempo de la zona libre, que ya venía uno, decía Peter, judío. He vivido siempre con esto. Y poco a poco yo pensaba, es una cosa normal de tontos. Fue buen alumno, había más problemas, pero yo enfermo físicamente, estaba difícil. Pero iba sin pensar. Un poco la idea de un animal, sobrevivir. Sobrevivir. Sí. Y nada más. No buscar, a esta edad no podía hacer una analítica psíquica, es imposible. Yo veía que mi madre sufría, mi padre no hablaba duro. Un día yo tan enfermo que decía claramente,
yo me voy, yo quiero morir. Yo quiero morir porque no podía comer lo que comía, se iba afuera. Mi padre un día ha perdido la razón. Él, minero boxeador, se puso los puños en mi pecho y me hurlaba en alemán: "Du Hund, du musst leben". Maldito perro, tú tienes que vivir, tú tienes que vivir. Estaba loca, estaba loco. Es posiblemente no pensar, seguir. No pensar, seguir. Sí. Sobrevivir. Sobrevivir. También después en la mina. Y fue un buen alumno. Un día mi padre, para demostrar que trabajaba duro y lo que es el trabajo de la mina, con la tortolica en la mano, como se dice en Jaén, la Unión, el director le dio el permiso 2 veces de entrar conmigo en la mina. Para ver. Pusieron una cosa que estaba demasiado grande y yo podía ver el trabajo. Había un gran jaleo de los mineros. Y yo he visto una mina, y después tenía el derecho de ir con mi padre a tomar una ducha, con unos 100 duchas de agua caliente, Sí. con jabón, Ya. que no había. Qué lujo. Eso es grande. Creo que teníamos una pregunta por aquí delante, ¿no? A ver. Sí. Hola, buenas tardes. René, queremos agradecerle el testimonio que nos ha dado sobre el campo de Ribesaltes, campo creado por los franceses, muy cerquita de la frontera con España, que albergó a los que llamaban indeseables, judíos, gitanos y republicanos españoles. Ha hablado un poquito del hambre. El hambre llegó a ser en ese campo tan grave que se llegó incluso a estudiar, a analizar qué sucedía en aquel campo y hacer algunos estudios. Estudios que han sido conocidos después, pero que es algo incomparable. No tiene nada que ver leer un estudio que oír su testimonio sobre el hambre. Yo quería que me incidiera un poquito algún detalle más sobre el hambre, sobre la dieta que seguían o que no seguían, y también que me gustaría que nos hablara de las enfermedades en el sentido de los pocos recursos que había para tratarlas y cómo, si en algún momento presenció o conoció los dilemas a los que se sometieron aquellos médicos, aquellas enfermeras, cuando tenían muy poco que dar, muy poco que hacer, y cómo esos dilemas suponían un problema. A quién salvaban y a quién no, ¿no? Sí, o a quién daban un medicamento. O a quién no. daban un medicamento. A ver si le puedes ayudar un poquito. Y un porque poquito del hambre. La pregunta es, el hambre en Ribesaltes. Sí. Por un lado, la dieta, por otro, falta de medicamentos, no había medicamentos. Sí. Y él pregunta si tienes recuerdos de los médicos luchando con esto, con el hambre y con... En el campo, la imposibilidad total porque no había ni un medicamento, ni una aspirina, no había nada. En la mina, la Conet, tengo un recuerdo magnífico. Yo muy mal. Ya para mí y mi familia la guerra ha pasado porque habían los primeros buques americanos a 50 kilómetros en el mar Mediterráneo y organizaron un transporte, yo casi muerto, en un buque de transporte para heridos americanos que me vean. Y había también el médico, uno de los médicos de la CONET, estaba un español, el doctor Jesús Rivera, que buscaba ayudarme, pero no tenía había nada. Y tenía las amígdalas ya así, había que hacer inmediatamente una intervención de cirujano, pero el cloroformo, la única cosa para anestesia. No había. Yo no podía soportarlo. En mi condición estuve yo para morir.
Y bueno, íbamos en este buque, había soldados, médicos americanos, y el doctor Rivera, que podía subir, y mi madre. Y bueno, escoltaban, escuchaban, se miraban. Había un sistema americano de cifra, estado de nutrición. El estado de nutrición 10 estaba normal. Debajo de 10 ya falta. Después de mirarme, auscultarme, decían el corazón no funciona, esto no funciona, pero no he entendido nada. Hablaban en inglés. Y Rivera, que escuchaba con la ayuda de una enfermera del buque, hizo la traducción en español porque venía de México. Esto lo hicieron mis padres, claro. Estado de nutrición 0, es decir, es muerto. No entendió nada. Pero lo que he entendido es el habla de Rivera, del doctor, con la... Porque yo he entendido ya un poco de español, un poco de... Y dijeron, bueno, tiene, no sé, unas semanas, un mes, déjalo morir. Esa es la palabra que decía Jesús Rivera a mi padre. Déjalo morir en los brazos de su madre. No hay nada que hacer. Y esto lo he entendido muy claro. Bueno, seguir con la lucha. Luchar, luchar, y aquí estoy. Mucha suerte que tenía, mucha suerte. Había una cosa magnífica, el cloroformo no lo va a soportar, pero hay que hacer esta cosa inmediatamente. Había una ampolla en la mina, encerrado de novocaína o algo similar que se podía yo soportar, una ampolla en caso de un desastre en la mina. Grave. Bueno, el director decía, yo no puedo. Son los mineros que van a discutir y decir sí o no. Se levantaron todas las manos, las de los republicanos así, la ampolla para Pedro, y ya estaba. No había uno que estaba en contra. Buena gente. Y la mayoría, la gran mayoría de España. Payos y gitanos. No había discusión ninguna inmediatamente. Esto es grande, esto... Pedro está aquí pues porque había buena gente que se la sigue viendo afortunadamente para compartir y recordarnos qué divisiones tan ridículas, ¿no? Qué forma de marginar a la gente por su cultura, por su raza, por su idioma, y luego el sufrimiento lo une todo, ¿no? Si no es por aquella generosidad y esa ampolla, pues se hubiera muerto. Pero la vida quiso que estuviera aquí para compartirlo esta tarde y todas las tardes que pueda seguir compartiendo ese testimonio. No sé si tenemos... sí, tenemos una pregunta por detrás. Cuéntanos A ver. de Pepi Fandango. Ah, sí. A ver. Espera, que creo que tiene el micrófono otra persona, ¿puede ser? ¿O lo tienes tú y no está activo? Espera. De todas maneras, si no le ayudamos a que escuche la pregunta. He muerto. Bueno, como te escuchamos, tú si la trasladas, yo la repito, que tengo micrófono. Bueno, sí, ante todo, muchas gracias por el testimonio. Se te oye bien. Preguntarle si tiene, en términos digamos, de explicar, si tiene conciencia de ser judío, porque nos ha explicado que no tiene convicciones religiosas y que en la familia de este señor, sus padres tampoco tenían unas
convicciones particularmente profundas. Las perdieron. Yo creo Sí, que nos eso ha es. puntualizado que perdieron Sí, la fe efectivamente. en las convicciones cuando perdieron la fe en los hombres. Eso ¿no? por un lado. Y por otro lado, si tiene conexión con la cultura judía y en concreto con el Estado de Israel, es decir, si lo visita regularmente, pongamos por caso. Yo no sé si le ha entendido, pero él le pregunta si usted se siente judío ahora y si tiene una relación con la cultura y con el país de los judíos, de Israel. Es una pregunta para mí difícil. Para mí no es la tierra promesa, es España. Se ha quedado así, siempre. Israel para mí, lo digo un poco muy duro, es iniciado con un experimento. Nuestro austríaco Herzl, que había la idea del sionismo organizado, estaba una buena idea, pero para realizarlo se ven que hay siempre y siempre problema. Y no sé cómo hacer de verdad, bueno, la cosa un poco fuera de la práctica sería, pero hay que hacerlo, 2 países, que es prohibido hacer un ataque uno contra el otro. Ya. Es un sueño, Sí. no es una cosa, pero no, yo no soy político y no quiero ser político, No, porque bueno, no tengo la capacidad, no lo sé. ni los políticos tienen la suya, para haber aprendido la lección la verdad es que para nosotros, yo creo que todos sienten lo mismo, es un honor que diga que se siente de España, que su tierra prometida es lo que su padre le decía, tienes que volver a España y volver al club deportivo, que también volvió. Sí, lo hizo. Así que cumplió el sueño. Bueno, estamos aquí exprimiendo la memoria de Pedro, porque ya de llamarle Peter a un señor tan español no me parece bien, es Pedro, nuestro Pedro Pérez, y lleva todo el día hablando por ahí, ¿no? Que esta mañana ha tenido Senado y quiero agradecerle el esfuerzo y quiero agradecerle la generosidad de compartir y decirle que si usted se siente español, pues los españoles sentimos que tiene más sentido nuestro país y nuestra cultura si conseguimos que alguien como usted, de unos españoles que dejaron el país expulsados hace 500 años, vuelvan, es triunfar sobre la sinrazón, sobre la injusticia e incluso sobre la historia, que se equivoca muchas veces. De todas las cosas que ha dicho, me gustaría que nunca nos olvidemos de que la guerra hace perder el sentido común y vuelve locos a los hombres. Y de todas las cosas que ha dicho que nos emocionan, ¿no? Esa desesperada lucha por sacarlo adelante de sus padres, ¿no? De tenemos que sobrevivir, del sufrimiento, del hambre. Tampoco nos olvidemos que los que tenemos todo, en el momento en que otro sufre, mandamos un paquete con 31 corbatas a un niño de 12 años. Nunca nos olvidemos que todos los demás tenemos también una responsabilidad para la paz. Muchísimas gracias de corazón. Gracias.